pidieron que interviniera en un tema que es amplísimo y que en gran parte ha tratado ya nuestro primer ponente que hizo la plática magistral, y después pues hemos escuchado intervenciones vivenciales de una cantante, de un escritor, regionales de aquí de nuestra ciudad, que nos han enriquecido con su vivencia personal acerca del tema fundamentalmente, pero no se han ido a los grandes meollos del asunto, que quedaron muy vagos, y les voy a decir por qué. Cuando a mí me decía el doctor Sustaita que mi intervención iba a ser de 10 minutos, me aterré. ¿Cómo voy a hablar yo de todo lo que es el psicoanálisis? ¿Cómo voy a hablar de todo lo que es la biología de la mente en 10 minutos? Bueno, esto es absurdo y aterrador. No tiene caso. ¿Qué podría ser bien? De por sí, como todos tenemos noción, la intervención del primer ponente fue saturante. Todos quedamos así a punto de explotar, ¿verdad? Porque nos dio infinidad de conceptos. Por aquí oí que hay algún psicólogo. Bueno, sabemos que la información es excesiva, no la captamos y empieza a ser rebotado y ya nadie capta. Y es que iba de una a otra cosa, todo muy interesantemente tocado, pero vaguísimo. Entonces 10 minutos yo renuncio. Definitivamente me parecería de gran honradez intelectual dar las gracias y decir que bueno que me invitaron, pero 10 minutos no sirve absolutamente para nada. Sé que los 10 minutos que también tenía dedicados Otto Salazar como pintor, a lo mejor los puedo tomar yo, y entonces tendría 20. Entonces lo que pretendo hacer, porque sé que hay aquí estudiosos que tienen un interés de profundizar en áreas que son muy profundizables y muy válido de profundizar con gran seriedad, voy a tratar de irles dando bibliografía acerca de lo que pueden ustedes ahora todo el mundo se sabe meter a las redes, el internet y todo, a lo mejor por ahí pueden saber algunas cosas. ¿Me siguen escuchando bien? Sí. Entonces, yo tuve 30 y tantos años de experiencia de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y sé que me escuchan, por eso creo que lo puedo hacer. El concepto de mente es muy vago y muy amplio. Aquí podemos entender, aquí veo una compañera mía que fue de la carrera, es médico también, la doctora Magdalena Torres Zúñiga, y ella me entenderá que hay los aspectos somáticos de la mente. Si nos vamos a lo que dijo, y voy a abreviar lo más posible, si nos vamos a lo que dijo René Descartes, él mencionó, la mente se le puede considerar dos aspectos, la res extensa y la res pensante. La res extensa es lo que ocupa un lugar en el espacio de nuestro cerebro, para decirlo rápido, y la médula espinal y los trayectos nerviosos. Es con lo que pensamos, sentimos y lo que coordina todo. Eso es un aspecto. Y la res pensante es el producto del funcionamiento de esa materia o cosa extensa que ahí está. Bueno, con respecto a la res extensa, yo les podría decir lo siguiente. Nuestro primer ponente hablaría de algunas técnicas modernas para tratar de estudiar algunos de los elementos de la anatomía y la fisiología de la mente. Habló característicamente de la resonancia magnética y nos presentó algunos ejemplos. Aquí, pero son trabajos de 2003. Hay muchísimo más posterior y más avanzado, pero sobre todo lo que ha dado mucha luz y que les recomiendo a los que estén interesados en ello que lo examinen es la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones ha dado una información validísima para saber qué partes del cerebro se activan para determinadas actividades. Por ejemplo, hay un estudio célebre de cómo se van activando o prendiendo diferentes lugares del cerebro en un músico ante
la contemplación de una partitura, que la trata de integrar en su cerebro para imaginar cómo va. Luego, cuando ya está, que él nos dice, o le dijo a los examinadores, que está tratando de instrumentar mentalmente cómo va a coordinar sus movimientos, cómo va a hacerlo lo más rápido, lo más lento, cómo va a tratar de modular, etc. Y se ve que otras zonas se van activando. Y luego, cuando ya está tocando en nuestro medio, y una que es potosina y que ha tenido mucho mérito a nivel nacional, María Corsi Cabrera, que es investigadora, psicóloga, doctora en psicología, y que se ha dedicado a los aspectos científicos, haría el estudio de algo muy parecido al de este violinista que se hizo en Dinamarca, y este otro lo hace en México con bailarinas. Cómo está planeando la escenografía, cómo está planeando los pasos, cómo está planeando, y todo eso lo va a registrar. Es un estudio muy interesante, y bueno, hay muchísimos más. Aparte están los de resonancia magnética, algunos que él mencionó, aunque yo sospecho que alguno más bien, más que de resonancia magnética, pues no tiene por qué saber muchas cosas de medicina y de neurociencias, o sí lo tiene, pero se confundió. Me parece que más bien que resonancia magnética es tomografía por emisión de positrones. Entonces, esta es una de las cosas que tendremos que valorar. La otra son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los encargados en nuestro cerebro de hacer la transmisión neuronal. Los que tengan alguna información de neurociencia saben de qué estoy hablando. Los que no, les diré. Entre neurona y neurona se transmite el impulso nervioso, que es el que permite que el cerebro coordine y reciba y emita señales. Este procedimiento se tiene que hacer a través de sustancias que están en las terminaciones entre una neurona y otra, en el espacio entre una y otra. Y ahí va a haber diferentes sustancias. Las más conocidas son las catecolaminas, las indolaminas, como la serotonina. Yo creo que todos alguna vez han oído hablar de esto, y son las que permiten, junto con otras más que no vamos a señalar aquí, pero que igual pueden ir a consultar libros, los que tengan mucho interés, de saber cómo se hace esto. Es decir, cómo los pensamientos, las emociones, pueden hasta ese grado moderado poder ser determinados dónde se originan y cómo se hace. Por ejemplo, la acetilcolina va a funcionar para cierto tipo de estímulos, la serotonina para otros, la catecolamina para otros, y hay otros mucho más. El calcio funciona como un transmisor, etc. Y luego hay reforzadores de los transmisores. Hay un mundo de información acerca de esto. Al que le dé interés, revise en sus lugares catecolaminas, neurotransmisores y todo esto. Eso sería referente a aquello. Referente a lo que es el psicoanálisis, bueno, por supuesto nos podemos ir a Freud. Aquí me parece que irrespetuosamente nuestro primer ponente se manifestó burlonamente hacia Freud, y creo que indebidamente. Freud nunca hablaría, si lo leen con cuidado, quisiera explicar el arte ni la actividad creativa a través del psicoanálisis. Él lo que intenta hacer en el trabajo de Freud, que hace un rato le dije allá afuera, usted se equivocó porque no leyó ese texto de Freud, se equivocó. Si todos recuerdan, hay una Virgen de las Rocas de Leonardo y hay una Santana y la Virgen Inacabada, que es el estudio que justamente Freud utiliza para hacer su señalamiento. ¿En qué lo basa? Que el mismo Leonardo da Vinci, de jovencito, dijo en un escrito que existe, en un paisaje que hizo, que él había tenido un sueño cuando era niño, donde un cuervo le metía la cola en el pico. Y Freud dice que a lo mejor es una explicación de que el pecho de la madre se había transformado en su inconsciente y en su simbolismo en
un pene paterno y que se lo estaba reintroduciendo dentro del lenguaje simbólico porque lo estaba manejando como un sueño, que era un sueño. Pero de ahí a decir que eso es lo que explica la artista, pues no, por supuesto que no. Aquí está un artista, por allá está otro artista y no, todos se dejarán convencer por una explicación que sería demasiado ingenua y que Freud no podía tener. Bueno, pero eso es trivial, no tiene mayor importancia. Pero sí que las ideas de Freud con respecto al psicoanálisis y la explicación de la conducta estética están muy atrás. Después de Freud, cuya principal aportación es así a la creatividad y a lo que pueda ser estética, fue decir, de acuerdo a sus ideas de Darwin, que él leía, porque él era muy aficionado a leer a Darwin, dijo, hay en el cerebro, hay un remanente evolutivo, probablemente, originalmente el hombre usado para comunicarse de algo equivalente a una excitabilidad como emociones, y estas se están convirtiendo en los símbolos y signos. Entonces empezó a hacer esto. Esto, con el paso de los tiempos, pasaría a Lacan, los que les interese conocerlo, y Lacan va a meter toda la lingüística alemana de asociación en Francia y lo va a introducir en el análisis para hacernos entender cómo se transforman las emociones y los pensamientos en nuestro cerebro, en nuestra mente, porque es la otra acepción. Ya no vamos a hablar del cerebro como una sustancia, ¿verdad?, que con neurofisiología, con neuroanatomía, con neuroquímicos, etcétera, está funcionando y que nos va a dar unos datos, pero hasta ahora muy limitados. La otra hipótesis es tratar de entender cómo se formó la mente con lo que pensamos y sentimos. El primer trabajo de Freud entonces diría esto. Viene Melania Klein, que es una investigadora que ha hecho la única prestación verdaderamente genial después de Freud al psicoanálisis, y ella, pues como todos también, yo creo que ya flotan en todo el mundo muchos de sus conceptos, ella va a hablar que cuando el niño nace tiene dos tipos de impulsos, los eróticos y los anáticos, que diría de Freud, porque ella los sigue aceptando, lo cual nos parece muy claro. En el ser humano estemos determinados por impulsos amorosos hacia el amor y hacia la destructividad, eróticos y anáticos, ¿verdad?, que se manifestarían tanto por lo sexual como por algo afectivo más amplio y por la destructividad. Estos conceptos los toma Melania Klein, estoy súper simplificando. Si aquí hay una persona que mencionó ser psicoanalista, sabe que estoy haciendo una abreviatura de Aristotle, ¿verdad? Melania Klein va a decir, efectivamente, que cuando el niño nace, va a tener frente al primer ser que conoce, que va a ser su madre, dos tipos de impulsos. Unos impulsos amorosos, de agradecimiento y de beneplácito y placer por lo que le da. Y entonces, esto lo saben todos porque ha salido de toda la divulgación de estos aspectos, que va a haber un pecho bueno y un pecho malo, que va a haber en su mamá una mujer que le nutre, etcétera, etcétera, pero esa mujer también le da cuando ella quiere, no cuando él quiere. Él se empieza a dar cuenta que no es cuando él quiere, entonces la empieza a odiar, y luego aparte de esa mujer le da, son nociones que menciona Melanie Klein, en base a que lo sacó en los psicoanálisis de niños que ella hizo, y que, como el niño no habla, pero sí juega, fue interpretando. Uno se queda pasmado. ¿Cómo un niño podría captar esas cosas de Melanie Klein? Les confieso, y todo el mundo lo podrá decir, cuando lea Melanie Klein, dice, pero qué mujer tan loca, ¿cómo que le dice al niño que le metió el pene el padre y que quién sabe qué al niño? Y resulta que los niños entienden todo eso y van resolviendo sus problemas en sus terapias. ¿Cómo le hizo esta bruja loca, verdad? Pero sí, que iba obteniendo. Y luego después, esto es extrapolado a todos los análisis de una persona adulta que se llevan a cabo. Para los que no saben qué es un psicoanálisis, es un proceso en el cual se produce una regresión máxima en una persona que les
les hace permitir todos sus, repetir todos los mecanismos que tuvo en su infancia frente a las figuras parentales fundamentalmente. Y entonces, pues justamente ahí es donde se ve que manifiesta amor y odio a la madre, etc. Melanie Klein dice, el niño manifiesta tanta rabia ante la madre que entonces defeca exageradamente y en su interior siente que la está embarrando de excreciones a la madre, que le muerde el pecho, que quién sabe qué, y que le da y le quita, etc. Cualquier mamá sabe que ha sido muy peculiar todo su trato con el bebé, ¿verdad? Durante el amamantamiento y la lactación. Y entonces, pues sí, se van notando que estos elementos son. Pero el concepto de Freud, de que también todo el mundo lo sabe, que él decía que pasamos de una etapa oral cuando nacemos, después una anal y luego una fálica y luego una genital, eso está en el inconsciente, y el consciente colectivo todo el mundo lo sabe. No era tanto así, sino que toda la vida va a haber una lucha entre impulsos agresivos e impulsos amorosos, y que cuando el individuo no los puede manejar, los avienta hacia el exterior. Eso origina lo que ya Freud había entendido como la cosa paranoide. Nosotros vamos a ser paranoides cuando algo que no nos gusta lo ponemos en el exterior. Pero separado, una misma persona, el niño no puede manejar la ambivalencia de amar y odiar al mismo tiempo. Entonces una figura se vuelve amorosa o odiable. Eso que cualquier madre de las que está aquí sabe cómo se dice. Su hijo no es capaz de sentir odio hacia él, pero sí a la bruja de Blancanieves, sí a la bruja de Hansel y Gretel, sí, etc. Entonces, eso se llama la escisión de figuras, el pecho bueno y el pecho malo. Lo importante y lo que tiene que ver con todo esto, porque es lo que ha tenido un grandísimo impacto en todo lo que es la creatividad artística, es la noción de que el niño toda su vida pasa de una posición de esquizoparanoide a otra depresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras es esquizoparanoide tiene dividida a su mamá como la abuela y la madre. Y entonces vive todo el tiempo amenazado de que esa agresividad que él puso en la madre se le va a regresar, paranoide. Que esa agresividad que él tiene dentro se le va a convertir en algo que lo destruye también a él y que tiene que estarla sacando. Entonces, la idea de Melanie Klein es que a lo largo de toda nuestra vida tenemos un proceso de y lo vemos a lo largo del psicoanálisis de una persona, en los meses o años que lleva este proceso, vemos que la persona pasa de mucho amor, mucho odio, pero ve que si él en su odio quisiera matar al personaje, que puede ser su madre, pues si mata al personaje malo, mata todo, y entonces se siente muy culpable y viene una posición depresiva, que le llama a ella. Cuando el ser humano, hombres y mujeres, todos, pasamos esa posición depresiva, es cuando empezamos a integrar dentro de nuestra mente una serie de factores que nos permiten relacionarnos mejor con el mundo de una manera más madura, como es la vida misma, que podemos querer y odiar. ¿Quién no ha querido y odiado a su madre? Por supuesto que todos. Que me diga cualquiera que no, yo lo llevo a psicoanálisis, entonces se los encontramos. Por supuesto, más de una vez a la mamá y a la papá y a los matar. Entonces, y aparecen los sueños y aparecen muchas cosas, pero bueno, el hecho es que entonces se puede, mediante el proceso de reparación, que le llaman Melanie Klein, reconstruir el objeto destruido. ¿Destruido dónde? En la mente de la persona que otra. Bien. Hannah Segal sigue todo esto y lo lleva hacia la creación artística. Después voy a hablar del último psicoanalista muy importante en este tipo de trabajos, que va a ser primero Wilfred Bion y después Roland Meltzer, que recientemente murió, ingleses de la escuela kleiniana.
creo que son las aportaciones más fundamentales a este tipo de cosas. Vuelvo a decirles, les voy a facilitar bibliografía, por ejemplo, de Donald Metzner, que es el que hace el mejor resumen de todo esto. Lo pueden leer en un libro de él que se llama, ahora recuerdo, porque ya a veces las neuronas estamos a 31 años, pero es La aprehensión de la belleza. Bien, la idea de estos autores es que el creador, porque sustituye ya la idea de la cosa estética o la estética, lo sustituye, aunque sí, dice, cuando el niño nace, recién nace, ¿qué es lo primero que ve? El rostro de su madre y el pecho, y esos van a ser los objetos que él percibe en términos de San Agustín y de Platón como lo más bello que existe y lo más bueno que existe. O sea que eso va a ser lo más estético, pero enseguida con los impulsos destructivos se vuelve un objeto odiado, sucio, malévolo, turbulento, malévolo, destructivo y todo. Y entonces, ¿cómo va a manejar todo aquello? Pues justamente con estos trabajos de reconstrucción. Estos autores, Hannah Segal, Donald Metzner y Melania Klein, nos van a decir que lo que hace el artista es tratar de encontrar una síntesis y restaurar aquella figura destrozada en su mundo interno para presentarlo de una manera que va a ser característico que para un artista que quiera mostrar su obra, es decir, que la quiere exhibir, cuando él piensa o intuye que satisfactoriamente ha resuelto este problema, y solo entonces van a ser obras verdaderamente creativas y artísticas. Ellos distinguen entre el arte, bueno, muchas de las cosas que presentó, que voy a citar como ejemplo, los paisajes, etc., él diría mucho que no es arte, es algo mimético, que muestra oficio, estudio de ciertas peculiaridades, y en nuestro tiempo pues no sé, arte, y mucha gente hace ese tipo de cosas, pero el arte, que tendría que significar lo auténticamente creativo, tiene que sugerir una lucha interna dentro de su mente entre impulsos destructivos hacia figuras significativas de su vida que tiene metidas dentro o que siguen recordándole personas de su entorno posterior. Entonces todo este conflicto que él le denomina conflicto estético, porque empezó siendo un amor grandísimo hacia la madre, el pecho, etc. Bueno, esto no tenemos que pensar mucho. ¿Cuál es el arte de toda la humanidad? ¿Qué es todo el renacimiento italiano primero? No es la relación de la madre con el hijo. Vean qué es en Miguel Ángel, vean qué es en Rafael, vean qué es en Leonardo, la relación de la madre con el hijo. Vean qué es en la escultura que tenemos de aquí de los mexicanos, una madre, esa figura con unos senos grandes, con unas nalgas enormes. ¿Qué es eso de la Venus de Willendorf? El arte más primitivo que conocemos, que es de todo, es la mujer, es la madre, pero la madre como madre nutricia y madre creativa. Por eso quieren recuperar la creatividad, que es lo que más han envidiado los niños de su madre. Si ustedes se acuerdan, si no, lean el libro. Yo me voy a dedicar a decirles textos que será válido que lean, dos textos básicos de Melanie Klein, que a pesar de que es un lenguaje un poco complicado, puede ser entendido. Envidia y gratitud, un libro fundamental de la psicología contemporánea, y amor, odio y reparación. Ahí están las claves para entender el proceso creativo. Ahí están. Muchos pueden decir, yo pinto, yo esculpo, yo etcétera, etcétera, pero no son creadores. Los verdaderamente creadores van a mostrar esta cosa que se está estableciendo dentro de ellos, y solamente aparecerá el deseo de mostrarlo cuando ya creen haya presentado una opción
Por supuesto, hay muchas cosas que no voy a poder entrar en el relato. Por supuesto, hay mucha relación entre la mente caótica del loco y la mente caótica del artista. Por supuesto. Y aquí en San Luis Potosí me he dedicado a escribir acerca de la historia de la pintura en San Luis Potosí, y el más, o al menos, la gran mayoría acabaron locos o alcohólicos con una complicación psiquiátrica grave. Raro, yo creo que hay uno o dos que no. Entonces, es una cosa de que estamos hablando completa. Acabo de leer un trabajo muy interesante, que creo que es uno de los últimos y más definitivos acerca de Van Gogh, que se presenta así: o loco o genio. O loco o genio. Y bueno, otra de las cosas que nos va a decir Meltzer, cuando lo vean en la aprehensión de la belleza, él va a estudiar sobre todo obras literarias de Shakespeare, de Milton y de otros autores. Es norteamericano, que no ha vivido toda su vida en Inglaterra, se va a dedicar más a esto, a estudiar a Bach, que es un músico, o a otros autores de este tipo, porque es el más amplio todo aquello, y nos va a señalar que efectivamente un característico autor que lo podemos ver muy claramente es Van Gogh. Él aparentemente usa el divisionismo. Yo creo que todos tienen en mente algún trabajo de Van Gogh. Este hombre fragmentaba su técnica pictórica en base a trazos de pincel de color en fragmentos, divisionismo a esa técnica en general. Bueno, resulta que cuando la mente se siente por aquello de bien y mal y querer y odiar y todo, lo que uno ve en la práctica clínica cuando uno revisa un psicoanálisis de estas personas es que su mente está toda, hagan de cuenta, revuelta, fragmentada en todos sentidos. Quieren y odian, no quieren ni siquiera. Pues un poco lo que es nuestro mundo contemporáneo, que es bastante civil y muy psicótico en muchos sentidos, ¿verdad? La realidad, todos participamos mucho de eso, pero en Van Gogh, en 1800 y pico, a finales del 800, era un hombre que hacía crisis todo eso y vivía todo desorganizado, y no obstante, vean cómo aquello desorganizado lo integra. Es un poco lo que hace el efecto reparador de una persona cuando maneja sus procesos internos de destructividad y no destructividad, la fase esquizoparanoide, la fase depresiva, empieza a integrar posiciones muy maduras para vincularse, para relacionarse y para crear. Aquí oí de más de un creador. Yo creo que hay que sustituir la cosa de estética y todas esas situaciones por la de creadores, porque lo estético, pues para empezar, él mismo no lo mencionaba, no se puede mencionar un cuadro es bonito. La estética es esto, el otro. A final de cuentas, el gusto se rompe en géneros, ya lo dice el refrán antiguo, y eso es. Alguien puede decir, para mí es lo máximo Picasso, y otro que está acá dice, no, él no mencionaba. Bueno, las personas eurocéntricas, para quienes los valores de Europa son los fundamentales, no, Picasso, por supuesto, las clases altas, instruidas, ven que Picasso es un artista. Me pregúntale a la gente de las clases bajas, y entra y sale. Y si ya no digamos eso, un día dense una vuelta por el Museo del Prado de Madrid, están los cartones de Goya, todo lo que estuvo nuestro autor cuestionando. Yo creo que lo válido es lo que es creativo, y lo que es creativo es lo que restaura, porque está realmente restaurando algo de sí. Si no está haciendo lo que hace un mal restaurador que no sabe pintura, y le presentan un cuadro de Velázquez y dicen, no, ya está medio dañado, restáurelo y le dan en la torre, que lo hemos visto hacer aquí con muchas pinturas. Lo acabo de ver en Zacatecas, que algunos cuadros coloniales los de
dejaron 9 hijos de los inservibles coloniales. Pues ya no saben pues dónde quedó Miguel Carrera, que por cierto también nuestro ponente se equivocó, no es del 17, es del 18, pero bueno, soy italiano, no es mexicano. Y entonces yo quisiera decirles únicamente esto: hay que leer mucho, no bastan 10 minutos en una plática, ni 15, porque ya me excedí, y además están ustedes súper saturados por oír las vivencias del profesor, las vivencias de la maestra cantante, que fueron para mí muy enriquecedores de lo que es el alma de un artista, comentando aquí las cosas. Quisiera mencionar una sola de las que él mencionó, el don. Ella no lo mencionó, pero ahí va. El don es algo que todavía falta entenderse psicológicamente y que Meltzer, por ejemplo, lo enuncia. ¿Quiénes van a ser los artistas? Parece ser que son predestinados. Él nos dice que desde niño tenía apetencia por ciertas manifestaciones del espíritu. Y hacemos esta observación en casi todas las personas. Él nos dice, no había nadie en mi familia que lo hiciera, y sin embargo yo siempre tuve eso. Y lo notó la maestra Valero, que fue mentora de tantas generaciones aquí en el colegio inglés, donde tengo fotos que mi madre ahí estudió en 1910. Mi madre tenía ahorita 100 y pico. Ella ahí estudió cuando todavía era de la mayoría del profesorado. Y después siguió habiendo americanos y no americanos, como me constará que el maestro. Bueno, tú no oyes, nos dice el maestro Abraham Sánchez que no escucha. Le pediremos que se venga para más adelante, si no acabaré en garganta, pero aparte de boca. No sé qué quisieran que les dijera, pero en 10 minutos yo me iba a poder hablar. Creo que ya serán los 20, y ya es más que suficiente. Si alguien tiene interés en los textos, y es para que tengan una bibliografía, es conveniente que lo lean por su cuenta, porque 10 o 20 minutos no serán, pero ni remotamente suficiente para revisar eso. Si el maestro original ponente hablaba 50.000 por hora, nos dejó surumos y no revisó todo lo que hubiera querido, porque es vaguísimo, vaguísimo. Ahora, debo decirles una cosa: esto es característico del postmodernismo, no es nada novedoso. Hay actualmente el concepto de conocimiento científico, ya no existe. Actualmente hay el conocimiento de consenso. Y vean las profesiones, y vean posgrados y todo eso que se da, que es puro chacoteo, porque no revisa nada, es lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Esto ha sido una lluvia de ideas. Alguien externo a esto y de mi generación, diría que tiene que ver lo que dijo ella de su vivencia personal o de nuestro escultor regional de los avatares, que me gustaría decir una cosa que también está en Meltzer muy claro: los artistas son vilipendiados por la sociedad, los maltratan, y a lo mejor que le pueden aspirar a que sean sus entretenedores. La verdad es que el arte es algo que hace una mínima parte de la humanidad para otra mínima parte de la humanidad. Hace poco compañeros, compañera Marla y yo, me decían con muy buena voluntad, porque los conozco de toda su vida y son de buena voluntad, decían: Salvador, ¿y para qué sirve la pintura? ¿Para qué quieren la pintura? Ya no sirve para adornar las casas, solo compra uno una reproducción de la Mona Lisa o de un cuadro de Monet o de Manet. ¿Para qué comprar un cuadro que te vale 40,000 pesos? Y peor tantito. ¿Para qué vamos a ir a comprar una instalación que es 1 kilo de arena aquí puesto, y acá un fierro oxidado, y por acá un maniquí roto, porque es una instalación? ¿Dónde lo voy a poner en mi casa o qué voy a hacer con él? Eso me decía. Parece ser que la posición del artista dentro de nuestra sociedad es mucho esto. Un poquito en nuestro tiempo trató de corregirlo
nuestro gobierno a partir de Salinas, que los becó, pero él todas las que habrá pasado para que le dieran un encargo y para que se lo pagaran. Ya oímos, por eso me gustó decir, al artista es vilipendiado y es rechazado por la cultura. Hay una mínima proporción, y eso en las culturas eurocéntricas. En la cultura mexicana pues se dispersa, se le confunde con el artesano, el artista y el artesano, y le quieren pagar lo que al artesano. Cuando yo ahora que me vine a vivir a Santa María algunas veces, que iba a pintar por ahí al campo, se me acercaban y decían, ¿me lo regalan? y digo esto en serio, les decía cuál, porque entonces decían y ya me molestaba. ¿Cómo que te regalan? El arte es un desperdicio, ¿verdad? Es algo que se hace y regálenmelo. Las autoridades de gobierno ya vimos cómo, y me le ponen una patita de laurel. Y eso en momentos. Y luego, ¿qué hacen con ellos? Y bueno, no vamos a hablar solamente de eso. ¿Cuál es la reacción del hombre ante el arte? ¿Qué nos implican todas las guerras? ¿Sobre qué se van primero? Sobre el arte. Todas las catedrales francesas están reconstruidas. Medio nos imaginamos cómo fueron. Reims, Chartres, todas están destruidas y las rehicieron. Notre Dame a París también está construida. Todas las catedrales españolas, todos los santos descabezados, servían a los niños para ir a jugar a la resortera. Mira, ya le volé un dedo al santo, y ahora ya no tiene nariz, y ahora no tiene nada. Y si pudieran, la gente le iban y le jalaron las narices a la Mona Lisa. Porque la tienen entre cristales y no se puede sacar la gente. ¿Y cuántos atentados ya? No hay interés por el arte, verdaderamente. Y si lo hay, es como para destruirlo. Y nomás está esperando la oportunidad. Y como, ¡ay! Es un pintor muy bueno, es un escultor magnífico, Hay que ver cómo está su escultura de pozos que le comentaba yo ahora, pues llena de basura, ¿verdad? Por decir, no sé si sea el caso, pero así es. Si está como una fuente, la van y la usan de basura. Sí, qué bueno que lo hagan. Pero al rato lo harán, porque pues así son con este tipo de cosas. Y le va a faltar la nariz porque le tiraron un resorterazo. No, es la verdad. Ve a ver las catedrales europeas, por todos lados les falta la nariz, la cabeza, la mano, etcétera, etcétera. No, y bueno, aparte los locos no van y destruyen. ¿Qué le pasó a la Piedad de Miguel Ángel? Que le pasaba a tantos cuadros de museos alemanes que llegan y les avientan ácido, que le hicieron en la ronda nocturna de Rembrandt, las obras maestras catalogadas así del eurocentrismo, pues han intentado destruir. La cantidad de vigilancia, si tú vas y ves cualquiera de ustedes que tienen las meninas actualmente en el Prado, no se les nota, pero está ahí un montón de gente de que no vaya a haber un atentado. No hubo atentados en el Uffizi de Florencia hace algunos años, se volaron toda una ala de cuadros. Oiga, pero esto, lo que usted hablaba sobre teoría psicoanalítica y la situación polar, ¿no? Del pecho negro, pecho negro, y que al parecer el odio nace en la frustración, como puede ser proveído. Y si así está la mayoría de la humanidad, pues se enfrenta ante lo sublime, y le da envidia. Quiere destruir. Le da envidia, yo no puedo crear esto, entonces ¿qué puedo hacer? Es por un lado. Para siempre se ha dicho el famoso ejemplo de la Diana de Éfeso. En Éfeso había una escultura magnífica de Diana. Y entonces un escultor que no había sido llamado, más bien había sido llamado a concursar para elaborar aquella estatua y que no ganó, le prendió fuego al templo de Éfeso. Y desde entonces su nombre es el que se el nombre que se le da, porque nunca se quiso, las leyes griegas dijeron que en toda la comunidad griega se
se iba a olvidar su nombre, porque él lo había hecho justamente para trascender. Si no puedo trascender por haber sido una obra magnífica la que ganó fue del otro autor, si yo no puedo trascender, destruyo todo el templo y destruyó todo. Y entonces el castigo que le impusieron con mucha sabiduría a los griegos fue: se borra su nombre de la historia. El nombre con el que se conoce a este autor es falso y se le conoce como el autor que por envidia puede escribir. Sí, esa es la razón. El loco que fue a destruir la piedad de Miguel Ángel es: yo no puedo hacer pero puedo trascender por ser el que rompe esto. Eso es lo que sucede con la gente fanática, ¿no? Claro. Los crímenes. Sí, y bueno, que fue con las obras primeras de Manet, con las primeras de Cézanne y con tantas personas que han sido innovadores. Bueno, no decían los monotes de Diego y Siqueiros, la gente de México, y todavía, si van ustedes un día a San Ildefonso, más de una persona, ¡ay, que me gustan hacer! No hay educación artística, igual me queda constante. Pero aunque hubiera, Digo, no se impulsa. aunque hubiera, va a haber mucha gente. No se impulsa. Es condición humana. Sí, sí, bueno, yo me sorprendí que hubo personas que me decían: oiga, ¿a usted le gustan estas cosas de un teatro tan re feas? ¿Cómo la cuatrícula se le hace? Ahí tenemos una cosa: el gusto se rompe en género. Pero por supuesto es una obra creativa interesantísima, porque ¿cómo se construyó la mente? La mente se construyó de dos formas, que eso me lo explica yo. Voy a hacer una breve alusión, y ese autor, si no les digo que se pongan a leerlo, porque es dificilísimo, les cuesta trabajo los psicoanalistas. Creo que ha sido entrado muy difícil que leerlo. No emprendan con él, a Wilfred Young, importantísimo. Pero él lo que dice es que la mente se construye sola. Desde que nacemos tenemos dos funciones: las funciones alfa y las funciones beta. Las funciones son ligadas directamente a las emociones que tenemos cuando nacemos, y esas llegan a la computadora, así lo establece más o menos, llegan a la computadora que es el cerebro, y esta se encarga de transformar esa energía en pensamiento. Cuando este pensamiento está más o menos organizado, lo sabemos porque va a aparecer en los sueños. Quiere decir que ya se pudo transformar en símbolos, porque es lo que justamente hace la mente: formar símbolos, que además esa máquina va, como esa estructura, va a ayudar a hacerlos entender. Hay otro tipo de excitaciones que llegan a esa máquina, pero esos no pasan a constituirse símbolos, quedan en calidad de signos, y como tal, ligados al mundo externo, no personal de alguien. Hay que examinar qué símbolos representan para esa persona. Ese tipo de símbolos que aparecen en los sueños de las personas son los elementos del pensamiento que pueden irse integrando y van formando la mente. La idea de Dios es que el cerebro se autoconstruye en cada uno de nosotros. Con estas cosas que recoge del ambiente, las integra con las partes de su propio organismo y va formando símbolos. Y los símbolos es lo que nos permite soñar, tener lenguaje y tener nuestra cultura, nuestra mente, ese otro que no las neuronas, los químicos, las vías. ¿Tú qué quieres comentar? Nada, estoy saturada y muy buena. ¿Verdad? Ya nos queremos dormir. Muy buena experiencia. Un ojo ya nos... Excelentes todos. Entonces, pues no sé, yo espero que nadie quiera tener preguntas, ¿verdad?